buenas tardes, bienvenidos a Tardes de Café. El día de hoy le doy la bienvenida a una profesionista, emprendedora, mamá, esposa, hermana, una mujer con propósito, soñadora, comprometida, empática, resiliente. Bienvenida, Itzel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, maestra Ara. Me encuentro ansiosa por saber cómo se va a desarrollar esta pequeña sesión contigo. Ya varios días la hemos pospuesto por varias razones. Entonces sí, me encuentro bastante ansiosa. Pues yo me siento muy contenta, me siento muy en confianza porque he tenido la fortuna de trabajar de manera colaborativa. Ahorita les vamos a platicar un poquito en qué escenario se dio y por qué para mí es tan importante el tenerla el día de hoy en este espacio. Y pues me gustaría que pudiéramos contextualizar un poquito a nuestra audiencia acerca de lo que realiza, en qué lugares se desempeña, para que la puedan conocer mejor. ¿Qué nos pudieras compartir, Itzel? Sí, claro que sí. Bueno, primero, te agradezco mucho por la invitación. Has tenido a grandes presentadores en estas tardes de café. He seguido algunas transmisiones y pues es un honor estar aquí contigo y compartir este espacio también con grandes maestras, con grandes profesionistas que han estado antes de mí. Hoy estoy aquí, me llamo Itzel Sánchez Ibarra. Soy originaria del municipio de Colón, Cabecera. Aquí crecí, aquí pasé infancia y aquí vivo actualmente. Todo el tiempo he vivido en Colón. Mi familia, crecí con una familia amplia. Crecí en casa de los abuelos, con abuelos artesanos, con mucho honor y honra, lo digo porque mi abuelito es un artesano de la lana. Él teje la lana, hace cobijas, harapes, quesquemel. Y mi abuelita, en paz descanse, ella también fue artesana porque ella siempre tejió lo que hoy se conoce como crochet. Tejió siempre a gancho sus carpetas, entonces hacía grandes trabajos mi abuelita con sus manos y crecí con ellos mi infancia. Mi mamá pues siempre trabajó con horarios establecidos de trabajo. Me quedaba mucho tiempo, sí, a cargo de una niñera, pero el espacio lo compartía con mis abuelitos. Entonces crecí con mis abuelitos. Igual mi papá siempre trabajó y pues era estar con mis abuelitos paternos toda mi infancia. Ellos me educaron, me inculcaron muchos de mis valores y bueno, después a la edad de alrededor de los 8, 9 años, nos independizamos, salimos de la casa de los abuelos y nos vamos a vivir de manera independiente, mi mamá, papá, mi hermana y yo. Y bueno, la vida continúa, pero sí siempre estuve muy en contacto con mis abuelitos maternos, con toda la familia materna, mis tíos, mis primos. Tengo un lazo bastante fuerte con ellos. Decido ya en la adolescencia, decido estudiar. Estaba indecisa entre derecho y psicología. Mis papás, ambos siempre quisieron que fuera abogada. No fue su sueño. Me empeñé en estudiar psicología y aplico el examen para psicología en la UAC. Fui constante, fui perseverante y a la par de estar haciendo mi propedéutico presencial, trabajaba desde joven, empecé a trabajar. Yo recuerdo que desde la preparatoria yo insistía mucho en trabajar. Yo quería trabajar y ganarme mi dinero y hacerme de mis cosas. Y mi papá nunca me dejó, dijo que no, o sea, que cómo iba a trabajar, tenía que tener la obligación de dedicarme a estudiar. Y mi mamá sí me apoyó. Entonces hubo un momento en que para que yo trabajara, mi mamá se iba a trabajar conmigo cuando ella
ya tenía su empleo formal. Entonces, los fines de semana, mi mamá me acompañaba a mí, todo por mi necedad, me acompañaba a trabajar de mesera. Trabajamos de meseras, fue mi primer trabajo en la presa La Soledad, con la familia Hernández, trabajé con ellos y después de eso me voy a trabajar a una zapatería. Entonces trabajo en una zapatería como empleada de mostrador y ya cuando entro y hago mi propedéutico a la universidad, estoy trabajando en la zapatería. Entonces la dueña de la zapatería me da permiso para salir yo a mis clases, para cumplir con mis trabajos y todas mis obligaciones de la escuela y al mismo tiempo trabajaba. Entonces nunca lo sentí pesado en ese momento. No sé, ambas cosas las disfrutaba, ¿no? Porque pues trabajar era mi necedad, mi insistencia y poderme hacer de mis cosas. Y pues estudiar psicología pues era mi vocación. Yo tenía muchas ganas de quedar en psicología en ese momento yo lo veía como algo muy difícil, como algo muy complejo de que pues yo entre tantos estudiantes, fuera a quedar. El día que se dan las fichas para psicología, como siempre habíamos escuchado acá en el pueblo, que se largas filas y que era prácticamente dormir en la facultad o en la universidad para que nos tocara una ficha. Entonces me fui desde un día antes a Querétaro y me acompaña uno de mis hermanos de mi papá a formarme tempranísimo para sacar mi ficha. Yo estaba ahí en la UAC a las 4 de la mañana esperando ficha y resulta que no había nadie más. Era yo la única sola ahí, no había más. Entonces ahí estaba esperando ficha y se dio la hora de entrega de fichas, yo creo que a las 9 de la mañana, ya había un poquito más de alumnos, pero pues yo era la número 1 ahí, ya lista, esperando la ficha. Ya después inicia el propedéutico, inicia todos los entrevistas a la par de hacer trabajos. Y bueno, se llega a la fecha de puntajes. Entonces, el día de entregar puntajes, voy yo a ver las listas de quienes quedaron dentro. Me acompañó mi novio en ese momento, hoy es mi esposo, y ahí estaba. Entonces, yo estaba en la parte de arriba, mi salón era en la parte de arriba, segunda planta, y subí sola a ver las listas. Y que veo que sí paso. Y dije, caray, sí. Y me regresé y dije, sí. Bueno, regreso otra vez a ver las listas y confirmo que sí había quedado en psicología. Entonces bajé súper emocionada, feliz, contenta, a mi novio que había quedado, regreso a Colón y aviso que sí había quedado en psicología. Entonces es cuando decido estudiar ahí psicología. Y bueno, ya de ahí se viene un trayecto largo entre estudiar, elegir qué especialidad, y hasta ahí es como lo general acerca de quién soy, mi profesión, de dónde vengo, mis raíces. Ay, pues a mí me emociona demasiado escucharla porque creo que nos podemos identificar con esa emoción que nos puede generar, pues hacer realidad un sueño de vida que nace junto con nosotros y con nuestras ganas de progreso, con nuestras ganas de poder contribuir a la sociedad, y creo que eso es algo con lo que yo pude conectar contigo, Itzel, y creo que hizo que mi admiración hacia ti pues también fuera muy grande. Psicología social, ¿qué es lo que realizan en esta? Bueno, sabemos que tiene la psicología varias ramas, especializaciones, pero en sí, ¿en qué consiste el trabajo de un psicólogo social? ¿Nos quieres platicar? Claro. Igual es una constante pregunta que durante toda ya la especialidad nos hacen siempre, ¿qué es psicología social? ¿Qué es psicología social? A veces no es muy conocido, ¿no?
Por lo general, uno sabe que hay psicólogos y ya. Entonces, yo estudié psicología social y la psicología social es esta rama que se dedica a estudiar la conducta del individuo en relación con el entorno. Es decir, que está estudiando este dúo individuo-sociedad y cómo es que se relaciona uno y el otro. No hay sociedad sin individuo y no hay un individuo que sea totalmente aislado de su sociedad. Entonces, esto es lo que estudia la psicología. Se aplica pues en grupos, en colectivos, en masas y en estudios sociales. Y, por ejemplo, ya al desarrollarte en un campo laboral, ¿en qué proyectos has participado o qué experiencias has tenido? He estado trabajando desde lo administrativo, como lo es sistematizar información. He colaborado con algunas asociaciones civiles, como lo es Crecer, para sistematizar información. También he colaborado como instructora frente a grupo, simplemente facilitando un taller. Y también he intervenido en la creación desde lo que es la planeación, desarrollo y evaluación de proyectos. Esta última parte la ejercí dentro del Instituto Municipal de las Mujeres, que fue prácticamente la primera institución formal a la que pertenecí. Y al estar en el instituto, aparte de ejercer como psicóloga social con planeación, desarrollo y evaluación, tuve la necesidad de ir forjando mi carrera hacia un enfoque de acompañamiento psicológico. Como psicóloga social, tengo las bases y las nociones para decir cómo acompañar a una persona, en este caso, en específico, cómo acompañar a mujeres en situaciones de violencia. Tenía conocimientos generales, porque además de la carrera, en el momento para titularme, hice un proyecto que se iba dirigido a mujeres adolescentes jóvenes y la influencia de los discursos que la rodean para una identidad propia. Entonces, iba como muy enfocada mi carrera a esta parte del acompañamiento a mujeres. Durante el instituto, refuerzo esto que ya tenía, este conocimiento previo, pero se me hace más grande la necesidad de poder ser más específica en cómo acompañar psicológicamente a una mujer. Y de ahí decido estudiar un diplomado en resiliencia en el 2006, que me hace y me da estas herramientas, pero además del diplomado en resiliencia, decido hacer un diplomado más sobre intervención en crisis psicológica. Entonces, son dos herramientas que adquiero ya en la parte práctica de mi carrera. Y en relación a esto que tú estudias, a lo que incorporas como parte de tu actualización, ¿qué descubres de las personas al interactuar desde esta profesión con ellas? Yo encuentro bastante la necesidad de ser acompañadas sin ser juzgadas. Es lo que considero que es como psicólogos en cualquier especialidad que tengamos. Yo creo que esa es nuestra obligación, el saber acompañar, guiar, no solo estar, cualquier persona puede decir yo te acompaño, estoy contigo, ¿no? Pero nosotros como psicólogos debemos de tener esta perspectiva de saber guiar, de saber estar con la persona, de saber estar con una mujer de una manera
sin juzgar a la persona y poderle brindar herramientas que puedan aliviar su angustia en ese momento, pero además también herramientas que la puedan hacer crecer una vez terminada esa situación adversa en que a veces nos toca acompañar. Y tú, por ejemplo, de manera personal, ¿qué tan difícil ha sido incorporar todo esto que tú conoces, todo esto que tú identificas con las otras mujeres? Porque, por ejemplo, pues no sé, nosotros lo vemos, o yo desde lo que realizo, por ejemplo, al ser maestra, digo, pues también tengo que favorecer esas herramientas, pero como tú bien lo señalas, pues a veces nuestra formación no es suficiente para acompañar a las madres de familia, a los niños, sobre todo en este nivel que es preescolar. Y ante esta situación de contingencia que vivimos, creo que esta pandemia nos vino a recordar que no lo sabemos todo, ni podríamos saberlo todo porque es demasiado. Sin embargo, debemos de ser muy cautelosos en la manera en que escuchamos, en la manera en que orientamos, porque sabemos bien que creo que más allá de la perfección que podríamos alcanzar como personas, como seres humanos, pues implica muchos retos y el primer reto es consigo mismo, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra persona vamos a empezar a generar esos cambios. Entonces, tú de manera personal, ¿a qué retos te enfrentaste o cómo has vivido esta transformación de poder, pues ir incorporando todos estos elementos que compartes con otras mujeres? Ha sido un gran reto, yo creo que eso es lo que me sigue moviendo a la fecha, porque sí es difícil, ¿no? O sea, como bien lo comentas, nunca tenemos o nunca terminamos de aprender. Siempre es necesario tener más y más conocimientos para poder acompañar de una manera, pues, correcta. Para mí, uno de los retos más grandes ha sido el definir mi carrera, porque soy psicóloga social. Entonces, en el pueblo, pues todos a veces dicen, busco psicóloga, y me etiquetan, ¿no? Me dicen, dirígete a ella sabe, ella te da acompañamiento, ella te da terapia. Por lo general siempre me buscan para terapia, ¿no? Pero una vez que les comparto, disculpa, pero pues es que no tengo las herramientas para poder darte ese tipo o satisfacer la necesidad que tú tienes. Entonces ese ha sido mi mayor reto, el poder llevar a la psicología social aquí en el pueblo, un pueblo, ciudad, se supone que ciudad, ¿no? Pero llevar la psicología social aquí en Colón es difícil. Es difícil ejercerla entre las personas porque me exigen una cosa que pues no puedo ofrecer yo. Y bueno, ¿cómo lo he resuelto? Tratando de ir capacitándome y capacitándome. Yo tengo la ilusión y el sueño de hacer una maestría en psicología clínica o como psicoterapeuta. Algún día lo lograré. Claro que Pero sí. pues por el momento he decidido y he tenido ya la oportunidad de hacer un diplomado como tanatóloga. Entonces, bueno, digo yo, poco a poco voy incorporando más herramientas, más conocimientos para que ese acompañamiento que a veces me exigen aquí en Colón pueda darlo y pueda darlo de una manera un poco más acertada. Nunca será perfecta, pero que pueda hacerlo con conocimientos teóricos en mano. Claro. Y bueno, la psicología social a manera global también es difícil de ejercerla porque en sí, pues no tenemos un campo específico de intervención.
yo cuando decido estudiar psicología social dije, sí, psicología social porque es muy amplia, en cualquier lugar puedes estar, pero hoy que estoy ejerciendo como psicóloga social es difícil. ¿Por qué? Porque es tan amplia la psicología social que a veces necesita uno aterrizar un poco más los conocimientos para poder dar o para poder ejercer, ¿no? Y sobre todo, esta dificultad se hace más grande al querer trabajar en el mismo municipio. Entonces, a lo mejor en ciudad, como lo podría ser en Querétaro, San Juan del Río, ya son ciudades en las que mis compañeros y colegas psicólogos sociales pues han podido hacer su campo. Sin embargo, aquí en Colón sigo yo picando piedra para poder abrir mi campo como psicóloga social. Claro, y sobre todo porque la psicología enfrenta un gran reto de manera general, y hablemos como de esta psicología donde acompañas y donde recibes terapia, tiene muchos prejuicios, desgraciadamente, y muchas etiquetas que no necesariamente representan lo que es la psicología. Entonces, puedo entender como parte de esta problemática que nos compartes. Y bueno, algo que también llama mucho mi atención es que además de ser profesionista, además de enfrentar todos estos retos, pues también eres mamá. Eres mamá de dos niñas que siempre inspiran, que siempre se muestran felices. Y me gustaría conocer tu experiencia, porque fue algo que nos tocó compartir, y a lo mejor para contextualizar un poco a la audiencia, pues estábamos acompañando a tu pequeña a concluir su tercer año en preescolar, y justamente nos tocó este inicio de la pandemia, y creo que aprendí mucho de ambas, y por eso también me interesa mucho ahora ya a estas alturas, después de prácticamente 2 años, saber cómo ha sido esta experiencia. A nosotros nos anuncian que justamente inicia este confinamiento en marzo, y pues iniciamos con lo que teníamos, con aquello que pensábamos de lo que iba a representar estar en casa algunas semanas. Sin embargo, pues hasta hoy en día seguimos sin asistir a las escuelas. Entonces, ¿quieres platicarnos un poquito de cómo fue tu experiencia inicial durante esta pandemia? Bueno, claro, igual así como lo comentas textualmente, pensamos son 3, 4 semanas que van a estar en casa y pues a darle, ¿no? Lo que venga y como venga. Y por un momento fue rico, fue muy rico quizás el primer medio año, ¿no? Estar en casa porque en ese momento dejan los niños de ir a la y a la par pues cierran todo. Y bueno, como más adelante quizás compartamos, tenemos un negocio y pues cierran nuestro negocio. Entonces me quedo completamente en casa con mis dos hijas y a dedicarme de lleno a las actividades de ellas. Las actividades escolares nos enviaban por WhatsApp, pues no se nos hizo complicado porque pues como dije, me dediqué de lleno a ellas. Sí, pues sí hay una casa, que hay ropa, que hay que asear la casa, que hay que asear las niñas, pero pues eso ya lo hacía a diario. Dije yo, bueno, venga, me dedico a las niñas y está rico y está a gusto. Y era muy divertido porque trabajaba María José, que era quien se le enviaba o le enviaba las actividades, y mi hija, la más pequeña, Estefanía, quería trabajar. Entonces ahí tenía a las dos haciendo las mismas actividades y me gustó mucho al principio llevar esta rutina en la casa. En ese momento también se acercaba el cumpleaños de María José a principios de mayo. De regalo, mi hermana, su tía, le regala clases en línea de danza.
Y bueno, María José ya había participado con ballet presencial anteriormente y se incorporan las clases de danza en línea. Entonces, pues también era bonito estar ahí con María José y acompañar a María José a que cumpliera las posiciones, a que hiciera las posiciones correctamente, que aprendiera los ritmos. Y ahora vivimos en casa de mis suegros, entonces compartimos espacios como lo son patios, y María José ahí tomaba su clase en el patio, ¿no? Entraban sus abuelos y la veían ahí danzando y su ritmo del tunda da da tunda. Y se les quedó el ritmo a sus abuelos de María José, el tunda da da tunda, y hasta la fecha de repente le hacen tunda da da tunda y María José mueve su cadera. Entonces sí, ese fue nuestro principio de pandemia en casa, con clases a distancia, que Estefanía también hacía sin la obligación, y sus clases de danza. Sí, y justamente, pues ya María José se encontraba en este tercer año, ya con esta, quizá no teníamos una preocupación como tal, porque ya habíamos estado de manera presencial, pues la mayor parte del ciclo escolar. Entonces, conforme iba avanzando, pues sí pensábamos como que ya iba a ser el cierre y la esperanza, pues de volvernos a ver, de concluirlo de manera presencial, pero cuando ustedes empiezan a dar cuenta que esto no iba para 3 semanas ni para 2 meses y se concluye el ciclo escolar, ¿qué pasa? ¿Qué reflexiones había con María José? ¿Cómo lo tomó? ¿Fue difícil como ubicarlos ahora? Porque ya cuando se incorpora nuevamente a sus actividades, pues ya estaba en la primaria. Entonces, ¿cómo le explicó? ¿Qué era lo que pasaba por la cabeza de ambas? Bueno, se siguen alargando los días y empezamos a compartir experiencias con otras mamás que nos encontrábamos, que fuimos a surtir mandado, que fuimos a surtir carne, y veía que estaban llenas de angustia porque ya no sabían qué hacer con sus hijos, de angustia porque ya no podían con los trabajos, de angustia porque pues era ya mucho tiempo estar encerrados, las malas noticias, casos cercanos. Entonces, como un periodo de que estuvimos en casa y nos encerramos en esa burbuja que disfrutamos. Empezamos un poquito a salir de casa, un entorno lleno de angustia, que incluso en un momento también a mí me llenó de angustia. Hubo unas temporadas, unas fechas, unas noches que no dormí nada por las noches. ¿Por qué? Porque como que en este trance de salir de mi burbuja y empezar con un contacto ligero en la sociedad y ver que la gente estaba súper angustiada, que los medios estaban llenos de notas rojas, de números rojos, pues también me afectó a mí y bueno, a María José también la afectó bastante, mucho, mucho. Hubo un periodo en que justamente yo creo que a esta misma altura, el año pasado, a las fechas de junio del año pasado, María José no dormía nada, eran noches de estar llorando. Nos fue difícil. Su papá trabaja de noche, perdón, tiene su empleo por las noches y prácticamente yo estaba sola con María José todas las noches porque tenía mucha angustia también ella, lo entendía. Ya también los trabajos me imagino le empezaron a costar, es la carga de trabajos para ella y no dormía mi María José y bueno, tampoco yo. O sea, yo en un momento, yo creo que yo empecé primero con esta situación de no dormir y después viene María José con su no dormir y despertar llorando, con ataques de pánico y bueno, no tuve más opción de que pues acompañarla lo más que pude, empezar a hacer pues una rutina para que pudiera descansar, eh,
de cenar, bañarse, cenar, irse a dormir, pero antes de dormir, bueno, somos religiosas de religión católica y hacíamos un ritual de vas a rezar, vamos a regar agua bendita en tu cuarto para que tú sepas que estás cuidada por Dios, vamos a leer la Biblia y te duermes. Dormía 2, 3 horas y después despertaba en llanto. Y así nos la pasamos, yo creo que unos 3 meses con María José, porque fue prácticamente terminando la primaria, terminando el preescolar, y yo creo que 1 o 2 meses de primaria, así, con esta situación. Y bueno, en el día con María José, pues tratábamos de cansarla, decíamos yo, hay que cansarla para que por las noches llegue rendida a dormirse. Y bueno, salíamos aquí cerca a la bici, a los patines, a correr, a lo que fuera para cansar a María José, pero pues nada, no resultaba, ¿no? Por las noches seguía igual. Y bueno, además de toda esta situación en la que estábamos inmersos, se suma que María José ya se duerme en su cuarto propio. Dormía con nosotros y se da el cambio a dormir en su cuarto propio. Entonces, pues también fue un boom para ella y la angustia pues se llevó hasta el tope, ¿no? Y bueno, ya emprendimos esta rutina para que pudiera dormir y con el tiempo pues no desistí en que durmiera sola y tuve que yo mudarme por las noches a dormir con ella y a pesar de que despertara llorando, pues ya me sentía, sabía que estaba con ella y se volvió a dormir. Y hasta la fecha es como voy, me duermo con ellas en su cuarto y ya que se quedan dormidas, ya ahora sí duermen toda la noche, regreso yo a mi habitación y ya. Pero sí fue un proceso bastante difícil yo creo que para todos, en todos lados he escuchado esta parte en la que entramos en una situación que sobrepasó con nuestra capacidad de resolverla. Claro, y también hizo visible esta falta de herramientas para poder enfrentar la crisis y para poder sobrellevarla. ¿Qué sucede o cómo se incorporan ustedes ahora a la primaria? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué expectativas tenían? ¿Qué preocupaciones pues estaban como latentes cuando inician esta incorporación? Bueno, cierra el preescolar María José y con todo este escenario de angustia y ansiedad, decidimos hacerle una pequeña fiesta de graduación a María José. Como le comento, vivimos y compartimos casa con mis suegros y en el mismo espacio está mi cuñado, entonces pues somos una familia muy amplia. Decidimos hacerle su fiesta de graduación a María José, ¿no? Nosotros aquí somos 9, 10 en casa, entonces nosotros 10 en casa le hicimos su fiesta con su pastel, con todo, entonces María José pudo hacer ese cierre de que ya no iba al preescolar. Aunado a que pues en las actividades escolares pues le pidieron su vals, que bailó con su primo, y bueno, todo esto hace que cierre María José con este ciclo de preescolar y se viene la primaria. Sinceramente, le decía a María José, no va a ser difícil, hija, es lo que ya hemos visto hasta ahorita, porque para ese punto María José ya comenzaba a hacer lectura de sílabas. Entonces le dije, vas a seguir aprendiendo a leer, vas a seguir aprendiendo a sumar, vas a aprender a contar a números más grandes y es lo que se va a aprender. Y vamos a ver cómo se vienen las cosas, quizás ya regreses a clases presenciales. Entonces María José, pues ella fascinada porque también pues ya quería regresar a clases presenciales. Ya era mucho su deseo de regresar a la escuela y le preguntaban, María José, ¿ya quieres regresar a la escuela? Sí, ya no quiero que mi mamá esté conmigo, decía, porque pues era 24 horas con mamá, maestra, mamá, y mamá
la regañona que había que recoger casa, ¿no? Entonces ella decía, ya quiero ir a la escuela. Y así empieza con ese deseo, de esa ilusión de hacer clases presenciales. Y bueno, se nos da la noticia que seguimos a distancia y pues venga, ¿no? Vamos a seguir así, mamita, vamos a seguir tomando clases con lo que nos mande la maestra. Y para esto, María José tiene mucho apego a su primo que aquí vive y se llama Alan. Su primo Alan lo acompañaba a veces a recogerlo a la escuela y conocía a la maestra de Alan. Y para la primaria le digo, mira, mami, te tocó la maestra que tenía Alan. Y dice, sí, sí la conozco. Es la maestra Kitsia, la tenía mi primo Alan. Y bueno, entonces ya de ahí ella tuvo un lazo para iniciar su relación con la primaria. Ya conocía a la maestra y sabe físicamente cómo es. Entonces le emocionó iniciar la primaria, aún así a distancia. Sí, creo que esa es una parte muy importante y que ahora yo, por ejemplo, con los niños que recibí este ciclo escolar que son de segundo, pues está esa limitante que desgraciadamente no nos conocemos físicamente, solamente a través de una pantalla. Y yo lo veía, por ejemplo, con los papás al inicio de este ciclo escolar, creo que como parte de los aprendizajes del año pasado, que fueron muy diferentes. En un principio estábamos explorando muchas posibilidades porque a ciencia cierta no teníamos un rumbo fijo, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y creo que ya este segundo año pues ya había muchos más elementos. Hace un rato recordaba, digo, hacíamos nuestras primeras videollamadas en Zoom, donde tuve la fortuna también de contar con su apoyo. Usted de hecho posibilitó que algunas otras mamitas pues practicaran un poquito con la plataforma para que yo después me incorporara. Entonces son cosas que aprendimos juntas y que de alguna manera pues favoreció a que este proceso de socialización pues no se perdiera con los niños. Y recordando justamente eso, digo ahora con los niños de segundo, pues yo inicio el ciclo escolar y les empiezo a hacer videos, cosa que a lo mejor el año anterior no lo hacía de manera tan frecuente. Y me doy cuenta que a los papás, de hecho, en el primer acercamiento que tengo con ellos, era así como de, sí, esta es la maestra que aparece en los videos, ¿no? Y que quizá en este primer intercambio, pues cambiaba hasta su expresión así de decir, sí, sí es ella, ¿no? Y digo, no puedo dimensionar qué va a representar eso para los niños, porque pues sí, algunos ya nos identifican por nuestra voz, o por las fotos o los videos, pero creo que esa interacción pues humana, presencial, personal, incita a muchas otras cosas, puede inspirar un escenario de confianza, como usted lo acaba de decir, el hecho de que ya la haya visto antes, a lo mejor de algún intercambio, de una sonrisa, de quizás hasta una palmada o algún contacto, creo que puede atesorar y puede generar este ambiente para que se propicie pues mayor confianza con ellos y algo que pues yo le aplaudo de manera general a todos los niños fue de esta capacidad de pues pararse enfrente de una cámara y entonces hacer de alguna manera lo que nos estaban invitando a hacer. Yo lo veía con los niños de tercero y digo, para mí también fue todo un proceso, o sea, fue un proceso de tratar de pulir y de también ver la manera en que yo me estaba comunicando con ustedes o con los niños y digo, ellos de algún sí hay niños que hoy en día pues tienen dificultad, aún les da pena, pero hay muchos otros que tienen una facilidad increíble para poder, pues transmitir lo que ellos saben, lo que están aprendiendo a través de una cámara y creo que eso también es de aplaudirse. Y en relación a lo que nos estaba compartiendo, y creo que aún en este panorama que puede ser tan, pues tan sensible, tan lleno de dificultades o retos, creo que también hubo mucho aprendizaje y
Y en esto también me gustaría recordar una vez que estábamos compartiendo y, y no sé en qué contexto se estaba dando la conversación, pero usted me compartía esta ilusión de transformar el mundo en el que estamos, y creo que eso para mí representó algo muy significativo, y que eso también lo pude ver al trabajar con ustedes, tanto con usted, con su esposo, que de hecho hasta nos compartieron parte del oficio que realiza, que ahorita vamos a empezar a platicar un poquito de esto, de la serigrafía, de compartirlo con el resto de los compañeros de María José, cuando aún teníamos clases presenciales, y de este compromiso que siempre ha estado con su hija, pero también con los otros, tanto durante la pandemia como de manera presencial, y creo que es algo que yo siempre les he aplaudido, y creo que siempre que contamos con el apoyo de los papás, tenemos la garantía de que podemos hacer grandes cosas. Una maestra, una escuela siempre va a funcionar de mejor manera cuando el apoyo es mutuo, porque finalmente creo que compartimos y construimos muchos aprendizajes que van dotados de muchos sentidos, porque justamente se ve enriquecido de todos los saberes que tenemos. Entonces, ¿qué aprendizaje más significativo tienen de este tiempo de pandemia? Pues es realmente el compromiso por ser papás, por ser mamá, porque yo creo, yo lo hablo en caso personal, que un hijo no se trae al mundo nada más porque sí, porque pues no salieron me fallaron las cuentas, sino que un hijo hay que traerlo de manera consciente y deseada. Yo tengo 2 hijas, entonces tengo un compromiso muy grande por crear seres humanos de valores. Y esta pandemia vino a reafirmar esta postura de que si quiero transformar el mundo, por eso estudié psicología, porque yo tenía ganas de ser súper radical y hacer algo en el mundo, ¿no? Entonces inicio estudiando psicología por eso, después termino y tengo 2 hijas ahora. Entonces tengo la convicción de que pues a partir de la pandemia, si somos buenos padres, se va a reforzar esta buena crianza con los niños, ¿no? Ahora que compartía experiencias con otros papás, me daba cuenta a veces cuán difícil es ser papá, y ser papá y acompañar a tus hijos en este proceso a distancia, ¿no? Yo les repito, yo estuve con las niñas y estoy con las niñas y trabajo de lleno prácticamente para ellas. Y eso fue lo que me reafirmó la pandemia. Si quiero crear seres humanos con valores, pues necesito yo como mamá refrendar mi compromiso con ellas. Ahorita, pues ya con todas estas experiencias que hemos tenido, con estas dificultades, estos retos que hemos enfrentado, ¿qué podría compartirle a otro padre de familia? ¿Qué orientación podría, pues sí, darles en relación a su experiencia como mamá, ante los retos que vivieron, y todo este cúmulo de sentimientos que también se desataron durante la pandemia? Creo que entre pares el aprendizaje es muy rico. Entonces, ¿qué podría compartirle a otro padre de familia que la pueda estar escuchando? Que para ser buenos padres, primero hay que trabajar en uno mismo. Entonces, como persona, mantener ese equilibrio entre mis proyectos, mis deseos, mis necesidades, eso se va a ver reflejado en los hijos. Si yo como persona logro establecer y lograr ir trabajando en mis proyectos, pues
también voy a poder saber cómo acompañar a mis hijos en sus propios proyectos. Entonces, como mamá siempre es bien necesario darte tu tiempo primero, darte tu espacio para ti, ya sea pues logrando tus objetivos personales, ya sea con tus 10 minutos de caminata, ya sea con la meditación que es tan usada últimamente, ya sea con hacer ejercicio, darte tus 5 minutos para ti como mamá, y eso te va a ayudar a ti para después poder trabajar con tus hijos. Y ahora que tiene un trabajo tan pues cercano también con los maestros, desde su rol como padre de familia, ¿qué podría sugerirles? ¿Qué experiencias ha tenido en relación al acompañamiento que ha recibido por parte de, pues, de los maestros? Yo creo que, bueno, a ustedes se les ha exigido bastante acompañar a los papás, ser pacientes, ser resilientes, pero una cosa es que institucionalmente se te exija y otra cosa es que te des la oportunidad de vivirlo en carne propia y que aprendas tú por voluntad propia a ser resiliente. La resiliencia no se va a dar porque institucionalmente te la exigieron, la resiliencia se va a dar porque como persona has decidido emprender este camino de resiliencia. Entonces a los maestros, igual que a algún padre de familia, yo creo que mi comentario sería primero trabajar en uno mismo, trabajar en ti como maestro, como persona, como individuo, que trabajes tus necesidades, tus deseos, tus metas, tus proyectos y en adelante ofrecerte a la sociedad, ofrecerte a los niños, ofrecerte a los adolescentes, que también ha sido un trabajo complicado, ¿no? El trabajo desde las secundarias y bachilleratos. Y bueno, yo creo que, como lo dije, primero, tanto padre de familia como maestro, primero es trabajar en nosotros para poder ofrecernos después a los demás. Claro, y lo importante que es estar, pues, de una manera pues tranquila o tener este bienestar para poderlo transmitir a ellos, sobre todo cuando tenemos contacto con tantas personas. Y bueno, pues no me gustaría cerrar esta tarde de café sin hacer mención también de este otro proyecto que pues tiene van a la cabeza varios integrantes de su familia, usted, su esposo, ahora también es un escenario donde María José y su otra pequeña pues se proyectan en el mundo también de la economía y quiere platicarnos un poquito de qué es Serimag, cómo surge este proyecto. Bueno, yo creo que también es uno de nuestros trabajos de tiempo completo, mi esposo y yo. Lo inicia prácticamente mi esposo y su deseo de estudiar serigrafía. Pues en un principio María José estaba pequeña, entonces él dice, yo tengo ganas de estudiar serigrafía. Y yo en un momento de, no, espera, hay gastos. Se pospuso y se pospuso que él estudiara serigrafía. Iba y aprendía con conocidos las técnicas básicas y así inicia él con conocidos. Más adelante, ya un poquito más grande, María José decide estudiar en la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Querétaro, decide estudiar serigrafía y bueno, le digo, bueno, vas a entrar a estudiar, pero es iniciar y terminar hasta el final lo que vas a estudiar. Y dice, sí, a eso voy, eso quiero.
Y yo dije, ay, se va a desilusionar. No, pues era su deseo, era su gran deseo, era su vocación. A él le encanta la serigrafía. Entonces se va, estudia y termina de estudiar serigrafía como un oficio. Y bueno, inicia él con sus primeras prácticas y pues yo simplemente veía, ¿no? María José es quien desde el inicio de sus prácticas curioseaba ahí en el taller, entre los pulpos, las tintas, los raseros. Ella ya sabía qué hacía, sabía los nombres y desde pequeñita, 3 años, podía identificar qué era una cosa, qué era otra cosa que a mí todavía me costaba trabajo. Pues no me interesaba mucho en ese momento. Después de que termina de estudiar él y que también estudia como una carrera técnica en diseño, decide que hay que abrir el negocio. Y le dije, sí, vamos a abrir el negocio. Entonces, para mí resulta algo bastante agradable porque yo ya no quería trabajar en un empleo formal con un horario que era ya muy cansado para mí, este horario, y atender a mis 2 hijas. Sentía que las descuidaba bastante, entonces dice él, abrimos el negocio, tú te dedicas a atenderlo y al mismo tiempo estás con las niñas. Yo, sí, lo hacemos. Entonces decidimos, buscamos un local. Bueno, en el inicio trabajaba desde casa y le llegaban trabajos pequeños aquí a la casa. Después decide y abrimos el local en noviembre del 2018. Abrimos el local y pues con lo básico, ¿no? Unas cuantas playeras, unas cuantas tazas, algunas muestras, y pues los primeros clientes llegaban y decían, ¿y aquí qué? Y nosotros pues hacemos serigrafía. ¿Y qué es eso? Pues nos costó bastante al principio abrir campo porque no sabían qué era la serigrafía y qué se podía hacer con la serigrafía. Y ya en este campo y adentrado mi esposo en el tema de la impresión, pues aprende más técnicas como lo es el sublimado, como lo es el vinil, como lo es sublimado, vinil y creo que nada más, y la serigrafía. Entonces, ya con más técnicas, pues se le abren más puertas de hacer mucho más cosas para él. Entonces, paso yo de ser la empleada demostrador del negocio de mi marido a tener que aprender las técnicas porque el trabajo nos lo demandaba. Nos estaba platicando acerca de cómo surgía y cómo también el interés que tuvo María José en relación a lo que estaba, sí, a lo que trabajaba su papá, y también es cómo usted se va incorporando ya al negocio, ya desde también realizar estas técnicas. Sí, pues es bastante ávida para trabajar en el negocio. Ella perfectamente puede hacer algo como lo es a veces depilar un vinil. Ella sabe, a veces le hablo por teléfono cuando está con su papá y le digo, ¿qué están haciendo? Estamos lavando marcos. Y yo, está lavando marcos. Y suena curioso, ¿no? Porque pues a su corta edad me puede decir los que su papá, y es bastante agradable ver cómo María José va creciendo en ese ámbito. Estefanía es más aislada, ella no es tanto de trabajar en el taller. Sí está con nosotros, sí nos acompaña, pero aún que es prácticamente la edad en que María José despertó su interés en la serigrafía, Estefanía no, aún no le desperta ese cosquilleo. Igual, como usted compartía durante las clases presenciales que tuvimos en tercero de preescolar y que pudimos ir al kinder con los niños y que ellos pudieran estampar sus propias playeras,
fue una experiencia bastante grata y a María José le gustó bastante, ¿no? El que viera a su papá trabajando con sus compañeritos, pues yo creo que le llenó de orgullo desde mi punto de vista y desde mis palabras, pero se le veía la emoción y a la fecha le emociona bastante. Y bueno, una de sus metas de mi esposo y mías es que en algún momento podamos dar talleres a los niños y a jóvenes sobre serigrafía e impresión. Entonces, ya queríamos en este verano iniciarlo, pero aún lo veíamos difícil por la pandemia. O sea, decíamos, pues si no han abierto clases, ¿cómo nosotros nos vamos a arriesgar a llevarlos al taller? ¿No? Entonces aún no, vamos a esperarlo, decía él, aunque sea otro año pospuesto, pero sí, para él y para mí, pues ha sido como una meta también fijada en algún momento dar talleres. Y ahí, bueno, crece el taller, ya no es un tallercito, ¿no? Ya hacemos varios tipos de trabajo que la necesidad nos ha llevado a hacer. Yo en un principio decía, pues era la empleada de mostrador de mi marido, decía yo nada más soy la asistente, díganme qué quieren y él lo hace. Pero ya ha llegado un punto en el que yo también tengo que estar trabajando a la par con él, porque pues gracias a Dios, pues nos piden trabajos y para sacar en tiempo y forma me he arriesgado. Mis primeros trabajos que hice fue para una gran mujer de aquí de Colón, que es Anaí, una mujer emprendedora, y me confió a mí sus primeras tazas y yo, Ana, ¿estás segura? Y yo, ¿segura que las hago? ¿No te esperas a que lleguen? No, es que sí me urgen ya. Dije, bueno, pues he visto cómo las hace, pues va. Ya hice ahí mis primeros trabajos y ya, bueno, poco a poquito ahí voy. La obligación me va llevando a, a mezclarme más en el taller. Sí, y justamente, bueno, para nuestra audiencia, claro que es un trabajo garantizado de alta calidad. Yo también he consumido algunos de los productos que hacen y siempre me ha sacado de grandes apuros porque los presiono a veces un poquito, pero han sumado mucho y han sido parte pues de experiencias que hemos tenido en el jardín. Entonces hay lonas, hay tazas, hay bolsas, hay chamarras, bueno, una infinidad de productos y desde luego vamos a estar compartiendo aquí la liga de su página por si a alguien le llegara a interesar, pues con gusto que la pueda contactar. Y pues además de eso, también han generado Majolotitos Shop. ¿Nos quiere platicar un poquito en qué consiste ese otro proyecto que tiene? Sí, bueno, en el momento en que decido de trabajar de manera formal, me quedo trabajando por proyectos. Entonces hay temporadas en las que no tengo proyectos a los cuales colaborar y para solventar, bueno, no me gusta depender económicamente de nadie. Desde el principio trabajé desde muy joven y dije, bueno, voy a vender zapatos. Ya lo hacía durante la universidad, al final de la universidad fue uno de mis ingresos para concluir la universidad y me embaracé, dejé de vender y bueno, dije, ya ahora, pues yo creo que voy a retomar esto de vender zapatos. Para esto, mi hermana, Lizeth, también está en su parte final de terminar su carrera. Ella es fisioterapeuta y ella también decide emprender. Y por su parte, ella vende lo que es Natura y Betterware. Entonces le digo, oye, hay que darle más empuje a esto, hay que generar más ingresos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, le digo, nosotros en Serimag, para nosotros nos ha funcionado bastante las redes sociales. Entonces, crearle una página especial, crearnos y dedicarle tiempo también a promocionar en redes lo que es nuestra venta. Y de ahí surge, bueno, hay que crear una página para lo que vendemos. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar? Y una ocasión escuchó a mi suegro llamarle a María José, le dice guajolotito. Y dice, me gusta eso, guajolotito. ¿Segura, guajolotito?
bueno, dice, vamos a ponerle Majolotitos, ya no se oye tan radical y le ponemos Majolotitos Shop. Yo, está bien. Y de nuevo se retoma el nombre de María José en nuestro emprendimiento con ventas por catálogo, como lo es Andrea, Betterware y Natura. Igual su nombre de María José en un principio para Simag, decía mi esposo, ¿cómo le vamos a llamar? En ese entonces solo teníamos a María José en un principio. Y decíamos, ¿cómo vamos a llamar nuestro negocio? Pues es serigrafía, taller de serigrafía, taller de Serimag, que lleve el Mag de María José. Y ahí sacamos nuestro nombre de Serimag y Majolotito Shop. Y bueno, ya Natalita, mi otra niña es Natalie Estefanía. Decimos, no, pues entre nuestros tantos proyectos, planes, está en algún momento abrir otra sucursal de la tienda de serigrafía. Y decimos, no, pues ahora tendrá que llamarse ese otro lugar Serifan o algo así para incluir a mí también en los nombres de nuestros proyectos. Les auguro mucho éxito, son padres comprometidos y desde luego agradecerle inmensamente su tiempo para esta conversación. Yo sé, y justamente compartíamos al inicio de la conversación, pues que sus días son complicados debido pues al negocio, a todas estas facetas que desempeña, pero para mí ha sido un privilegio también escuchar el otro lado de la moneda y conocer desde su perspectiva como madre de familia, pues cuál es la realidad que están viviendo. Me voy muy con muchos retos de lo que involucra mi acompañamiento hacia ustedes y desde luego hacia los niños, pero también muy agradecida y muy contenta de que pues me haya permitido escucharla y conocer un poco más de su historia. Como le comentaba, pues reconozco todo ese compromiso hacia María José, siempre se los he dicho y aplaudo su causa y su propósito. Y creo que con esto, si usted no tiene nada más que agregar, podríamos ir cerrando ya esta tarde de café. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que siempre le he hablado de poco, le hablo de tú. Pero gracias, Araceli. Muchas gracias porque me la oportunidad de compartir un poquito justamente lo que hemos atravesado nosotros como familia en esta pandemia. Ha sido un reto bastante grande, pero pues pienso que en algún momento va a terminar, ¿no? Tarde, no sé, meses, quizás, no sé, pero va a terminar. Podremos ver atrás y saber que logramos salir de esta adversidad. Y bueno, muchas gracias porque también es una excelente maestra. Me gustó mucho la forma en que acompañó a los niños desde la manera presencial y ya a distancia el trabajo que ha hecho con los niños, la época que a mí me tocó a través de WhatsApp, después usted incursiona a través de videos en YouTube y pues es una gran iniciativa y habla mucho de sus ganas por hacer algo y por hacerlo bien. Y claro que va dejando huella. Yo a veces llegan al local niños y platican con María José, voy al kinder, pueblo chico, ¿no? Pues sí, muchos van al kinder en el kinder de la Gabriela Mistral. Dicen, voy al kinder. ¿Y quién es mi maestra? La maestra Ara, le dicen a María José, es mi maestra, yo estuve con ella, ¿no? Y les dice, y hicimos esto, y me llevó a vender gelatinas, y me hizo que trabajáramos en tal cosa, y les empieza a platicar María José que pudo atravesar con usted
cuando le mencionan los niños que usted es su maestra con esta nueva generación con la que ya está trabajando. Todavía en esta semana entró una niña y dice, sí, yo tengo a la maestra Ara, también le dice, y ya mi bebé también le dice, Majo, tu maestra. O sea, va dejando huella maestra, va dejando una gran huella desde lo presencial, desde su trabajo a distancia y pues incluso de manera indirecta con esta otra generación que usted no le toca trabajar directamente, pero pues por ejemplo mi bebé Natalie sabe quién es usted y del trabajo que hace y bueno, ha hecho sus ganas de hacer las cosas bien. Se lo repito, sus ganas de hacer las cosas bien hechas, con pasión, con entrega. Yo creo que eso hace la diferencia y hace una gran diferencia en su persona. Gracias, maestra, por darme este espacio para compartir